Pasamos a la vorágine del deporte, al tercer tiempo, a hablar un poquito de política, ¿no? Después de a bajar un poco, claro, ¿no? ¿Viste esa charla de ese tercer tiempo con una copita de vino? Y ha tocado un tema muy sensible, Germán, que es el tema de la corrupción, justamente en el contexto de la indagatoria al vicepresidente Vudú. Me ha gustado mucho cómo abordaste el tema, sobre todo un párrafo, que ahora no me acuerdo cuál es. Pero bueno, basada esta columna en aquel tango de Discépolo, Cambalache. Así es. Es que la verdad es que escribí toda la columna y después le puse el título. Ajá. La verdad que después le puse el título porque, viste que siempre le trato de poner un título que tenga algo conocido ya de toda la gente. Y la verdad que está muy grabado en la creencia. Lo que Discépolo lo dijo como una crítica. Es como que se incorporó como una habilidad. Claro. Y en realidad no es así. Exacto. O sea, Discépolo no lo dijo como aplaudiendo el hecho. Es decir, el que no afana es un gil, como un juicio de valor, digamos, diciéndote, che, si no robas es un gil. Es al revés. Lo ponía a manera de queja, de lamento de lo que él veía en esa época y que lamentablemente se mantiene. Y el tema fue tocado porque realmente ganó centralidad. Es decir, con los llamados indagatoria, con todas las personas del gobierno que están con problemas en la justicia, realmente volvió a tomar el centro de los diarios. Y entonces el tema no era hablar de qué es, qué están tomando en indagatoria, de qué le dicen, qué le dejan de decir. La verdad que la corrupción es un tema que trasciende inclusive la política, y la política es la punta del iceberg en realidad, en donde hay personajes que sí, que claramente se lucen, digamos, dentro del tema. Que son unos destacados. Claro, son destacados. Pero bueno, la verdad es que hay una cuestión bastante generalizada, ¿no?, en actuaciones que son reñidas con la moral y con la ley en particular. Entonces, ese es el tema básico de la columna. ¿Por qué existe esta especie de creencia popular, ¿no?, de que si vos sos honesto no puedes hacer política o no vas a llegar a nada, y hasta que es inevitable inclusive ser deshonesto para tener éxito en la política? E inclusive esto también de alguna manera es aplicable a la vida privada, o sea, la actividad empresaria y demás. Es como que todo lo que vemos a alguien que ha progresado en su vida, presumimos, ¿no?, que lo ha logrado con medios non santos de alguna manera. Y también nosotros vemos claramente a diario de que muchísimas personas alrededor nuestro, y quizá muchos de nosotros en alguna oportunidad también, cometemos una serie de incumplimientos, ¿viste? Más chiquitos, más grandes, pero la verdad es que existe una práctica bastante generalizada en esto de no cumplir la ley. Y hay cosas que son muy evidentes. Es decir, vos ves de que, por ejemplo, que no tiene una condena social inmediata. Vos viste que la corrupción es como que nos acordamos de la corrupción solo cuando está terminando un gobierno o cuando le va mal económicamente. No, entonces como una reacción. Había dos no frases hay como una preocupación de base. De hecho, había dos frases que vos citabas en el texto de los 90, roba pero hace. Digo, confirmando esto que uno se acuerda de la corrupción hacia el final de los mandatos o en bajas económicas. Los 90 tenía esa frase, roba pero hace. Claro. Y citabas una de esta época. Y una de esta época que es hay que estar hecho para luchar contra los grupos concentrados. Es decir, más o menos como te digo, mirá, che, yo te estoy robando claramente, pero no me queda otra. Pero mirá que te conviene este gobierno. Y el otro dice, pero yo te estoy robando para pelear con un enemigo en común. Es como si yo pongo el cuero o pone la plata. Es decir, ¿y qué tiene esto, qué tiene de valorable? Esto no es así. Es decir, no solo que esto es falso, sino que además es peligroso. Porque vos te imaginás, ¿cuál es el problema subyacente de esto? Es que estas conductas se generalizan en la sociedad. Y se generalizan ¿por qué? Vos fíjate, si vos tenés una ley que te dice, bueno, no robes, y resulta que vos ves que no se aplica, no se sanciona al que roba, entonces rápidamente esa conducta se generaliza. Y la norma contiene un valor que quiere proteger para la convivencia social, ¿viste? Entonces, si no la aplicás, ese valor deja de ser presente, deja de estar presente en la convivencia social, pero no solo eso, enseguidita nomás se empieza a justificar con frases como esta. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el gran peligro de esto? Que en otra época, ustedes se acuerdan, en la década del 70, había otro delito que estaba como exculpado por los fines, que era el asesinato.
Entonces, por distintas razones se mataba, un bando, el otro, en fin. También bajo el argumento de que era necesario. Claro que es necesario, o lo hago por un fin noble. Entonces, es como que digo, bueno, paren la pelota, hay que poner la cosa en su lugar. Robar está siempre mal. No importa, viste, si vos gobernás bien. Si robás, bueno, es una macana, no lo tenés que hacer y debe ser sancionado. No importa si coincidimos en las personas o las situaciones que queremos que dejen de estar. Claro, no tiene que ver lo ideológico con el delito. Absolutamente. Como se han visto varios afiches apoyando al vicepresidente Vudú como si esto fuese una cruzada. Pero además, vos fíjate que existe todavía un cierto recato porque no dice quién lo hizo el cartel, ¿viste? Claro. Por lo menos es como dice, ¿viste? Tira la piedra, esconde la mano, apoya y esconde la mano. Lo que dice Germán es que está el afiche en la vía pública, pero no dice quién lo firma. Exacto. Claro. O sea, apoya y esconde la mano. Si por lo menos, es decir, nosotros vemos que hay algo que, por lo menos, que se mantiene. Ahora, el punto central es cómo empezás a salir de esto. ¿Cómo se empieza a salir? El primer paso, lógicamente, es cumplir la regla de convivencia mínima, que es la ley, porque la ley te fija, digamos, la moral mínima, aquella que si vos te pasás, ya el Estado, en aras a tener una convivencia pacífica, tiene previsto algún tipo de sanción. Entonces, que esa sanción se aplique y que uno voluntariamente cumpla la ley, es un paso adelante. Es decir, nadie cree que porque vaya preso Vudú o Jaime en un juicio justo como corresponde para todo el mundo igual, se soluciona el tema de la corrupción. Claro. Todos percibimos que la corrupción no es solo un grupete de personas que aprovechan la oportunidad y se dedican a quedarse con lo ajeno. Existe la necesidad de la complicidad en muchos sectores de la sociedad que no son necesariamente los habitantes del poder político. Y también una carrada de personas que, sabiendo que están votando a personas deshonestas, lo siguen haciendo, lo siguen avalando. Y también hace falta un montón de personas que lo ven y lo toleran y no hacen nada, lo soportan en silencio. Entonces, a ver, si nosotros empezamos a hacer algo en cuanto a la hora de decidir de votar, bueno, esto pesa en nuestro voto, y bueno, ahí claro, nos ponemos un poco en la senda del cambio. Pero si en nuestra conducta personal empezamos a hacer las cosas bien y a ser honestos en nuestro proceder, ahí sí estamos construyendo, digamos, un país mejor. Me gusta porque le da cierta potestad y cierto poder justamente a la ciudadanía, al electorado, al votante. Que tiene todo el poder en esto. Es decir, porque tiene absolutamente todo el poder. Si uno realmente cree que la conducta ciudadana no tiene influencia en el poder, entonces hay que revisar el tema de la convicción democrática. Claro. Es decir, es al revés. Es justamente, el gobierno en realidad es un reflejo del estado de la sociedad. Son sus representantes, nos gusten o no. Está muy bien. Entonces, claramente, el poder no va a cambiar si no llegan hombres buenos. Pero no van a llegar hombres buenos si nosotros no los votamos. Entonces, muchas veces no, es buen nudo, ¿viste? Como siempre se lo trata de descalificar, es buen nudo. El que no afana es un gil. No, el que no roba, teniendo la oportunidad de decirlo, no es gil, es honesto. Y además, nosotros que por ahí nos movemos en esto de la esfera pública, muchas veces el que intenta ser honesto o el que lo es, se lee como, este no entiende el lenguaje de la política, ¿no? Este no entiende nada de política, digamos. Pero por supuesto, pero es que ese es un tema muy grave, porque vos fíjate, ¿cómo se promueve sin querer, tomémoslo así, en el mejor de los casos, sin querer, este tema de lograr mal con las cosas de todos, que es en la función pública? Cuando no tiene ningún tipo de condena social el hecho de enriquecerse ilegalmente, y cuando prácticamente no tiene consecuencias judiciales esa misma conducta, esta es una forma de promoción absoluta, claro, de esta conducta. Entonces son dos cosas que uno tiene que bregar para que no suceda. Me gustaría que Fito me cuente un poco en qué anda la política del conurbano mientras tanto. Bueno, Juan, ¿qué pensás si te digo? A todo esto te tengo que saludar, perdóname. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, Juan. Escuchabas atentamente acá el análisis sobre esto, sobre las cuestiones éticas de la sociedad, que me parece que el único partido que se ha plantado como un discurso único es el UNEN, hasta el momento, que lo ha tenido como uno de sus baluartes, ¿no? Sí, porque en realidad vos fíjate que también, o sea, el que comete actos de corrupción en la vida privada, obviamente es muy suave con el poder público, claro, para decir algo. ¿Te acordás lo que le pasó a la inmobiliaria de Belgrano? Sí. Dijeron, pagar un impuesto y después hablar, más o menos. Fue el número 1 del Poder Ejecutivo del país, claro, se lo tiró.
¿Escuchamos algún dato que nos haya traído Adolfo? Dale, así es. ¿Cómo ves, Juan, la política y el boxeo? O Por la lo política pronto, y los deportistas, o sí. estos personajes que van incursionando en la política. Sé que a vos te gusta la política y sé que a vos te gusta el boxeo. ¿Estarás hablando de vos? No, bueno, sí, obviamente. Digamos un son dato dos- más, del sexo opuesto, ¿no? Es así. ¿Por qué te digo esto? Porque la Tigresa Acuña, concejal en el partido de 3 de febrero por el kirchnerismo, ¿La se conocen? puede decir, la Sí. conoce, la Tigresa Acuña, famosa boxeadora, Sí. Sí, como De las más ganadoras de aquí. de las más ganadoras, Ajá. así es, campeona. Se puede decir que ha cambiado de rincón, si se le puede dar un Bien. lenguaje boxístico. Bien, Fito, está fino. Estamos afilado. finos, estamos Me gusta, mezclando me boxeo gusta. y política. Me gusta. ¿Y por qué digo esto? Porque en 2 días pasó del rincón K al rincón masista. Y ella fue elegida. Ella fue ¿En las elegida últimas elecciones? por el kirchnerismo, ¿Pero hace acompañando poquito? hace poquito, acompañando al intendente es Curto. política, Juan. Me extraña. Sí, está bien, pero justo hablamos. Me parece que la corrupción que mencionaba Germán también viene de la mano de las convicciones, ¿no? Digo, Sí. si te eligen por una idea, che, ya enseguida estás cambiada, digo. Y bueno, esto generó, digamos, mucho, digamos, desde el kirchnerismo la acusaron, digamos, de traidora y le pidieron, digamos, una corriente política de 3 de febrero, la Martín Fierro, le pidió la renuncia, indignados porque Claro. había ganado las elecciones con ella y resulta que ahora, floja de convicciones, se pasó de un día para el otro. Vos sabés que pasó un caso similar acá en San Miguel, donde. Pero lo que pasa es que en este caso había un acuerdo superior. Un hombre de OTAC ganó en el Consejo Deliberante. OTAC en su momento, el intendente de Merlo, era contrario al signo político de Joaquín de la Torre. Entonces este concejal de San Miguel, que ha venido al programa que se llama Andrés Richards, estaba a la vanguardia de la crítica contra Joaquín con argumentos muy sólidos. fuertes. No sé si sólidos, muy fuertes, hasta personales. Ah, Cuando acuerdan Joaquín de la Torre, o mejor dicho, cuando Otase entra al Frente Renovador, de repente este concejal tuvo que defender los principios y las convicciones del Frente Renovador al cual él había atacado durante tanto tiempo, ¿no? Digo, un caso parecido, en este caso porque su jefe político acordó, pero acá simplemente por libre albedrío, ¿no? Sí, según lo planteó la Tigresa Acuña, Curto forma ya parte del pasado. Ajá. Y la renovación está en el masismo y ella está convencida que se puede construir más desde el masismo, así que decidió pegar el salto, cambiar de rincón. Muy Esto lo bien. anunció el jueves pasado, O sea que ella entró por Curto. entró por Curto. Buen dato, Fito. Sí, no queda ajeno, digamos, a la dinámica que se viene dando de este paso de intendentes y dirigentes hacia el masismo, ¿no? Cómo se van subiendo al tren de quien parece que va a ser el ganador. Sí, también no caerle con todas las culpas por ahí a las líneas más bajas a nivel concejal, cuando arriba los No, muchachos seguro, tampoco seguro. definen. Digo, ¿vos querés que sea leal a tu idea? Y bueno, primero sé vos leal a tu idea y yo me alineo detrás tuyo. Pero no le exijamos, ¿cómo decirlo?, a la baja política o a la política distrital, municipal, convicciones que sus jefes políticos no la tienen.